bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy la actividad que les quiero... compartir un poco es como una reflexión de los puntos más importantes que contiene la llave de oro escrita por Emmet. Hoy en día la humanidad entera conoce este breve folleto, es apenas 4 hojitas pequeñas, miniatura, pero con un contenido tan grande, tan importante, que bueno, inclusive ha salvado vidas, ha resuelto grandes problemas y ha ayudado a mucha gente a salir de situaciones. Una de ellas, digamos que Connie Méndez se inició, digamos que dio sus primeros pasos en la enseñanza metafísica, fue gracias a ese folleto de Emmet de la llave de oro. Entonces, vamos a conocer entonces un poco de qué trata. ¿Punto? Entonces, es una fórmula práctica para vernos libres de dificultades. Cualquier tipo de dificultad, sea mental, emocional, física, o sea, esas situaciones que llamamos problemas, ¿ok? Esas son simplemente oportunidades que tenemos para desarrollar esa presencia de Dios, ¿ok? Entonces, veámoslo así como una fórmula mágica que va a trabajar a través de nuestra conciencia, ¿foto? Entonces, Dios, ¿qué nos dice la llave de oro? Dios es omnipotente y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, Emmet en sus palabras, ¿ok? Él agarra y expresa esa máxima. O sea, y reafirma nuevamente que nosotros somos creados a imágenes y semejanza de Dios. Él lo dice con otras palabras, pero la esencia es esta: recordar nuestra identidad divina. Entonces, nosotros tenemos que ir a la base y saber qué es Dios para nosotros. ¿Qué piensan o qué sienten ustedes sobre Dios en su vida? ¿Quién me dice qué es Dios? Paz, tranquilidad. Por aquí dicen paz y tranquilidad. ¿Qué más? Amor. Amor, confianza. ¿Qué otra cosa? Seguridad. En todo. Seguridad. En todo. Que está en todo. Muy bien. Dentro de ese todo, ese Dios es perfecto. Y la acción de Él en nuestra vida va a ser nuestra confianza o nuestras creencias sobre lo que es Dios para nosotros. ¿Foto? Entonces, todo ser humano puede usar esta llave de oro, sea un humilde ser, un gerente, un ejecutivo o alguien bien entrenado en la parte espiritual. O sea, no hay limitante, no hay ningún requisito indispensable para que usted use la llave de oro de Emmet. O sea, puede tener el más alto grado de conocimiento espiritual como no creer en Dios inclusive. Y usted la practica y usted va a descubrir qué es esa presencia de Dios cuando usted empieza a practicar esta fórmula. ¿Foto? La llave de oro es una fórmula maestra y el secreto de su éxito está en que Dios es el que obra, no tú, con tus limitaciones y debilidades. O sea, porque si estamos en una situación y creemos que esa situación o apariencia de problema que esté causando algún malestar, alguna preocupación, entonces es nuestra mente que está limitada y le está dando poder a la situación. Por ejemplo, si es una situación que él esperaba tener más prosperidad a la persona y no lo tiene, entonces la mente, ¿qué hace? Inmediatamente se pone a energizar o a ocuparse y pensar constantemente que no tiene. Y no es así, es todo lo contrario. Por eso que se dice que el ser humano allí con su mente es limitado. Entonces, ¿qué le falta? Elevar su conciencia a Dios, pero necesita estar en un estado consciente de que es así. Y si surge esa apariencia, bien sea porque puede ser otra, falta de amor, alguna situación sentimental, ahorita que viene el día de los enamorados, entonces hay gente que se ocupa en amar solamente ese día de los enamorados, pero ¿por qué no lo hizo antes de? Y no, entonces el día de los enamorados estar pendiente de que nadie le regaló ni una rosita ni un chocolatico. O sea, hay que revisarse dónde está esa presencia de Dios, dónde está ese amor en la persona, o cuáles son las limitaciones que él está moviendo y por qué no se manifiesta el amor
en la vida de ese ser, que no es solamente amor de pareja, hay muchas expresiones de amor. Entonces, ante cualquier apariencia, sea de falta de amor, de falta de prosperidad, de salud, de alguno de los aspectos de Dios, pero en su aspecto negativo, ante la falta de alguno de ellos, la solución es la práctica de la llave de oro. Foto. Entonces, esa llave de oro la podemos usar todos, sin excepción. Foto. Y solo actúa a través de nuestra propia conciencia. O sea, si estamos conscientes de que esa es la función, la clave mágica, que es pensar en Dios en lugar de la situación de problema, eso empieza a accionar esa magia, esa energía que por ley de atracción va a atraer eso en lo cual nosotros estamos pensando. Si usted está pensando en amor, va a traer el amor, la amistad de quién, de sus seres queridos, de amigos, de algún conocido, o va a manifestar el amor en esa situación que necesita expresar. ¿Pero por qué? Porque está concentrado a través de la conciencia de que eso es lo que va a expresar. Entonces la llave de oro se basa en esa atención sostenida, responsable en Dios, en su acción. Foto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Me acompañan a leerla? Primero, debes leerla varias veces. Segundo, hacer lo que dice fielmente. Tercero, ser persistente. Cuarto, vencer cualquier dificultad. O sea, primero hay que hacerla varias veces, inclusive al día, o cada vez que tu mente te quiere sabotear la realización de tu tratamiento, lo que tú quieres manifestar. Entonces, en lugar de volverte a llenar de nervios y estar preocupado o asustado, usted agarra su llave de oro, que hoy en día se consigue en todas partes, inclusive por internet. Entonces, hasta usted mismo puede hacer un bello detalle el día de los enamorados y hacer su pergamino, un detallito, y regala su libro de oro, lo compra en las librerías, donde usted guste. Lo importante es, hay que leerlas varias veces. No importa que usted esté muy avanzado en la enseñanza o apenas esté empezando hoy en la actividad. Hay que leerla tantas veces hasta que usted se haga uno nuevamente con esa identidad mágica, con esa energía espiritual, gracias Padre, que le va a ayudar a manifestar eso que quiere. Entonces, hay que hacer lo que dice fielmente. O sea, ahí hay una parte que me encanta donde expresa que uno no puede dudar, ni uno puede tampoco estar así como espiando a Dios y ver cómo Dios va a hacer esto y cómo lo va a lograr. No, porque eso es lo que hacemos nosotros el ser humano, ¿verdad? Bueno, lo que dice el maestro Jesús, vacilar. Vacilar. No tenemos fe. Entonces, una forma de nosotros creer es que debemos ser fiel a esa energía que yo estoy demandando y solicitando de Dios, y la tengo que aceptar ya como dada, como realizada. Eso es fe. Y sobre todo antes de que se manifieste eso que usted quiere lograr, tiene que tener la fe en Dios de que sí lo va a recibir y lo va a manifestar. Ahora, si usted duda, está como diciendo, digamos que usted logró que se encendiera el fuego y le echó agua, y está en ese plan, encendiendo un fuego y apagándolo, encendiendo y apagándolo, y ¿qué pasa? No se termina de cocinar, de producir eso sabroso que se quiere manifestar. Ser persistente es que pese a las dificultades, pese a la premura que tengamos de tiempo, yo debo ser constante en que esa realización se va a dar. Persistente, aunque te diga tu mejor amigo, ay no, eso no se te va a dar, ay no, en estos tiempos, o sea que hay gente que es pesimista, que bueno, que es mejor ponerle un tiro en la boca y no le pida ni la opinión, dice, hola, ¿cómo estás? Y chao, porque tú ya sabes que es un... Bueno, pues, entonces, y haciendo estos 3 pasos, usted ya debe tener la firme convicción de que vas a ser el vencedor sobre esa situación que tú quieres ser maestro, ¿ok? Sobre esa oportunidad que te da la vida de tú realizarte. Foto. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Vamos a leerla? Deja de pensar en la apariencia. Eso es lo que hace la magia. Es la clave de esa llave de oro. Dejar de pensar en la apariencia, en la situación. Por ejemplo, si te duele la rodilla, ¿qué hace la
O sea, tiene que centrar su atención en todo menos el dolor de la rodilla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para eso están los tratamientos sanadores. La persona tiene que visualizar esa llama verde ahí envolviendo su rodilla o su lugar donde la persona tenga alguna molestia. ¿Y cómo va a sustituir esa sensación de dolor? Visualizando esa luz, que esa luz sea tan fuerte, la luz que tú estás irradiando, ese punto que necesita magnetizar esa luz, que usted sienta el fuego de la salud ardiendo allí en la rodilla o en ese lugar del cuerpo que necesita manifestar salud. Entonces tú dices, bueno, o sea, como que no te alcanza con la visualización. Bueno, ocurre entonces a la musicoterapia, a las llaves tonales. Y si esa música y visualiza cómo esas vibraciones tan altas entra allí, en ese lugar que tú quieres sanar. Y si no, le subes más el volumen todavía hasta que tú digas que yo soy uno con esa música, yo soy uno con esa llave tonal. Y eso funciona. Yo hace muchos años, y bueno, yo digo, la música cura y el dolor más agudo que pueda haber en tu cuerpo. Y la música es tan sagrada y tan sanadora que sustituye el dolor por la paz con esa vibración que emite. Tengo una oportunidad de ver una persona que tuvo quemaduras de segundo y tercer grado y estaba a punto de calmantes y todo, y el dolor que sentía era tan grande que las pastillas, bueno, se le vencía el efecto antes del tiempo. Y yo recuerdo que esa persona con pura música lograba apaciguar, aquietar el dolor de esa quemadura. Y haciendo sus tratamientos con sus medicinas y eso. ¿Por qué? Porque se concentraba con la música y ya la música era lo que empezaba a vibrar y le recorría todo el cuerpo. Y esas ondas sonoras, esas ondas de luz, era lo que sentía y no el ardor o la molestia de la quemadura. Y eso es verdad. Y gracias al Padre, esa persona quedó sin marcas de quemaduras, o sea, como eso nunca hubiera pasado. ¿Por qué? Porque la persona centró su atención en lo que quería ver manifestado. Se concentró en Dios, buscó muchos recursos, visualizando, pidiéndole un santo, con la música, con aromas, con todo el tratamiento de salud, y le puso y le tenía fe, le puso todo el corazón en eso. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Es tan certero como cuando si tú tienes esto, listo, se da. Foto. Entonces, en lugar de estar concentrado en la apariencia, ¿qué vamos a hacer? Pensar en Dios. Y fíjense aquí, esta figura tiene qué cosa, como unos rayos, como una corona de luz, irradiando cada uno de los 7 aspectos de Dios. Entonces, esa corona de los elógenes que irradia la buena voluntad de Dios, la sabiduría, el amor, la belleza de la curación, la verdad de la curación, la salud, la prosperidad, o sea, cada uno de los aspectos. Y eso es lo que uno tiene que ver energizado en esa situación que tú quieres ver: salud, prosperidad o amor. ¿Bien? Todos los seres humanos tenemos esa corona, aleluya, solamente que no la dejamos florecer. ¿Por qué? Porque muchas veces por el malvivir, por que transgredimos las leyes, pero todos traemos consigo esa corona. Sí. Entonces, esto en un tema posterior de las clases de los elógenes se puede ampliar mucho más esa corona de luz que poseemos todos los seres humanos y la activamos con el poder de nuestro pensamiento. Lo importante es que usted o la persona que nos está viendo por el TVN sepa que tiene esos 7 poderes y que los puede accionar conscientemente, nada más pensando, sintiendo, invocando esa cualidad o aspecto de Dios que usted quiere que se manifieste en su vida. Y en su lugar, pensar en Dios. ¿Cómo pensamos en Dios en el lugar de una persona que tenga una apariencia de enfermedad? ¿Cómo sería Dios allí? Salud, que la persona esté curada. Si la persona tiene una apariencia en una pierna, ¿cómo debe visualizar la persona? Caminando, trasladándose, o sea, energizada allí. No darle poder
a que si tiene un yeso, a que si no se puede movilizar, nada de eso. O sea, siempre estar mentalizado en positivo a verse cómo debe estar, con su salud perfecta, con su prosperidad ya manifestada, utilizarlo con el confort del Espíritu Santo, con el amor, irradiando amor, trabajándose a sí mismo, curando esas antipatías o esas cosas que hay que curar, esos odios que a veces uno tiene por ahí escondiditos y hay que transmutar, porque de todo algo tenemos y hay que trabajar. Foto. Lidia, hay un CD, no sé si lo tendrás ahí, de Ruben, que es de curación. Entonces, él dice en una de estas afirmaciones, que él dice, si nos cuesta mucho centrar la mente en esa tranquilidad, en esa cosa buena que debemos tener, esa imagen positiva, repetir Dios, 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 Dios. Sí, pero dentro de la clase yo desarrollo parte de la llave de oro y ahí vamos a tocar ese punto. Le toca, sí. Bueno, te lo digo porque lo he vivido, pues, cuando no se logra centrar y es efectivo. Sí. Eso es parte de la llave de oro. Vamos a ver en qué consiste. Mira, aquí dice, no importa el grado de dificultad de la apariencia de la situación que usted esté viviendo. Hay gente que a veces viendo el noticiero y se encuentra con esas situaciones que los países están en guerra, que parece que son situaciones como imposibles. ¿Pero imposibles para quién? Para la mente limitada del ser humano, el que está metido en esa situación. Pero si a usted allí visualiza a Dios como en la diplomacia divina ejerciendo allí, el gobierno divino manifestando y solucionando esa situación, esa energía de muchos que estamos magnetizando ese bien allí para que se manifieste, llega al lugar. Y esas pequeñas explosiones de caos, de desorden, tienden a ¿qué? A apagarse. Porque el bien siempre va a prevalecer sobre el mal. El mal siempre es una energía inferior. Inferior, no tiene más poder que Dios. Tiene el poder que la persona le da, que la humanidad como tal le da con el sentimiento, con las emociones. Foto. Dice, no observes con duda o sospechas la acción de Dios. Esa es la clave. Todos estos detalles son dentro de la llave de oro. Cada párrafo te va introduciendo a que tú descubras esa clave para mover esa llave. O sea, no dudar. O sea, dice, no observes con duda o sospecha la acción de Dios. Porque es cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo se va a solucionar esta situación? Eso es como que mucho para Dios. O sea, hay gente que en su mente se pone a maquinar una serie de ideas y es como un placer morboso que tiene para dudar de Dios. Y eso es terrible, eso es malísimo para que el tratamiento funcione. Aunque el médico, y le quitamos poder, le diagnostique algo que sea y que ellos en su concepto terminaron lo que sea, no lo acepten. Dice, Dios puede más. Quien le concede la vida, ese aliento divino es el santo. Ahora esas respiraciones, usted las hace, las vibra, o si no la pide esa ayuda extra al Mahachohan para que le extienda su permiso de vida. Pero eso sí, usted tiene que poner la otra parte, la responsabilidad de recalificar en positivo su vida, porque hay personas que están en una cama en un hospital y todavía están maldiciendo y todavía están desenergizando tanto la ciencia como la parte espiritual, y llama violenta, eso no es la verdad de Dios. Entonces a esa persona, aunque pida, aunque ore, pero estamos viendo causas que no son positivas, está dudando de la acción de Dios, y eso hace que se retarde la acción. Igual con la parte de la prosperidad, una persona que pide que, ay, bueno, ser próspero, tal y tal cosa, o que sea amoroso, ¿no? Por la onda del amor. Pero la persona lo que hace es criticar, no agradece, no es una persona llena de ese amor divino. Amor divino es activar, es accionar, hacer, estar ocupado. No es pensar mentalmente, ay, sí, yo te amo, ajá, pero y cuando tú vienes a ver, amor, es que
que tú a la otra persona, digamos, en tu hogar, entonces tú colaboras a que esté limpio, a que todo esté ordenado. Eso es amor. O sea que tu energía de amor es activa, no es de pensamiento ni de corazoncito, algo ficticio, no tiene que ser algo tangible y visible. Hasta un regaño, una llamada de atención, eso es amor. Alguien que te diga algo para tú mejorar, eso es amor. Eso es del bueno. Foto. Entonces, uno puede decir ante la situación esto. Vamos a leerlo todo. Voy a aplicar la llave de oro a esta situación. Foto. O si no, voy a aplicar la llave de oro a fulanito. Fulanito que decimos en Venezuela, no sé si en otros países, a la persona que te está dando para ejercitar cada una de esas llamas de Dios. A veces la gente dice que si el jefe es que le hace la vida imposible, que si es el amigo, que si es la pareja. No, mi amor, usted es parte de ese ejercicio de amor o de perdón o de buena voluntad, algo allí. Pero usted tiene que decirle a la situación, le voy a aplicar la llave de oro. ¿Cuál es la llave de oro? Me voy a ocupar de visualizar a Dios resolviendo esta situación. Y funciona. Pero ojo, si usted dice voy a aplicar la llave de oro fulanito, pero después le estás dando con la lengua, criticándolo, y le estás mandando esos sentimientos de discordia, ¿qué estás haciendo? Estás dudando de Dios, le estás echando tierra a ese trabajo espiritual. Entonces, ¿cómo decir? Al oro lo estás tapando con esa tierra de incredulidad y de malos sentimientos que la persona esté moviendo. Entonces, hay que tener cuidado y ver porque a veces no se dan las cosas. Foto. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí le puse cada uno 7 llaves de cada uno de los aspectos de Dios, cada color. Entonces, la idea es que cada quien visualice esa situación o esa persona que usted quiere aplicarle la llave de oro. Y a esa persona o situación la vamos a impregnar, o así como si estuviéramos entregando esa llave de oro, abriendo. Yo estoy abriendo esa llave de buena voluntad para, por ejemplo, este año cambiar tu vida y hacerlo mejor. O estás usando, aplicando la llave de oro, la dorada, estás aplicando la sabiduría divina de Dios para hacer mejor este año un buen estudiante, graduarte, hacer tantas cosas. O definir mejor el rumbo de tu vida y realizarte. Una llave de amor. O sea, cada uno ve a qué lo queremos aplicar. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Bueno, entonces ahí envolvamos a esa persona, a esa situación, con esa llave de oro y ya somos portadores de ella y la accionamos. Foto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desocupar nuestra mente de todo pensamiento referente a la situación. ¿Pero qué tipo de pensamiento? En especial negativo. Usted al accionar la llave y estás pensando en la situación es que te ves feliz logrando ese triunfo, estás feliz porque estás saludable, estás rebosante de prosperidad. Eso es lo que sí tienes que pensar. Lo que no debes pensar, cualquier cosa negativa sobre la situación. Foto. ¿Qué más? Reemplazar la situación por Dios. Usted se olvidó del nombre de la apariencia de enfermedad. No existe. Y como no existe, tampoco está en su vocabulario. En su lugar está Dios funcionando en orden divino en ese lugar. Igual ahí con la prosperidad, ahí está solamente Dios. Ahí solamente amor en su vida. ¿Me entiende? Usted no puede por ningún momento, ni por un microsegundo pensar en algo que le abra la puerta a la duda. Porque acuérdense que accionamos la llave, con la llave abrimos y entramos a ese espacio perfecto donde estoy yo disfrutando de esa situación de perfección que Dios me está dando. En lo que hay una milésima de duda, usted agarró, perdió la llave y se cerró la puerta. ¿Me entiende? Eso es así, insofacto. Nosotros tenemos que estar siempre accionando esa llave y tener nuestro camino abierto a todo lo bueno
que vamos a realizar y recibir. Foto. Vamos a leerlo todo. Piensa en Dios, solo en Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es la clave? En ese pensar en Dios, ¿qué tan grande, qué tan amplia es tu estado de conciencia sobre Dios? Entonces, uno de los motivos por los cuales a mí me gusta tanto la metafísica es que aquí es tan completa, y eso es un trabajo que, gracias Padre, solo ha logrado Ruben Cedeño, de que uno se aboque a conocer a Dios hasta en la música, en la ópera, en diversas religiones. Y esa interpretación metafísica tan exquisita de las óperas, de las películas, de tantas cosas, es para expandir la conciencia de Dios en nosotros, su acción en nuestro mundo. Y al hacer eso, o sea, Rubén lo que está haciendo es lograr que la humanidad, la gente que se conecta, que se contagia en positivo con esas cosas, es de tener a Dios en primera persona todo el tiempo en su mundo. Y ahí no hay espacio para otra energía que no sea Dios. Es lo importante de eso. Y hay muchas formas de estar realizando. Foto. La llave de oro es sencilla, pero por supuesto no siempre es fácil de aplicar. Ojo. Es fácil de aplicar, no es fácil de aplicar si acaso estás, ¿cómo dice aquí? Preocupado o asustado. ¿Por qué será? ¿Quién me dice? Si la persona está preocupada, ¿ahí hay paz? No. Hay nervios, y allí no está Dios. Entonces la persona, está dudando de Dios. Está dudando de Dios la persona. Y si está asustado, ¿qué tiene? Miedo. Entonces no tiene fe en Dios. O sea que si no tiene paz y si no tiene fe, no puede aplicar la llave de oro, porque entonces es como si estuviera así tembloroso. No puede agarrar, accionar esa llave con todo el poder de su ser. ¿Por qué? Porque hay duda, porque no hay paz. Entonces lo primero es lograr que usted se aquiete. ¿Y cómo se va a aquietar? Haciendo esas palabras o afirmaciones positivas que están tanto en el libro de afirmaciones para cada momento, en los libros de decretos, o simplemente dice: Dios, yo soy uno con Dios. A tal momento que usted sienta como océanos de paz, pero aquí adentro en su corazón. Y allí entonces inmediatamente haga la llave de oro y funciona. Pero si usted está preocupado o asustado, ¿qué hay que hacer? Respire, llénese de paz, de esa cualidad que le va a permitir presentarse ante Dios dentro de usted y lograr hacer la petición y la realización al unísono, en un mismo tiempo. Foto. Aquí. ¿Cómo logramos conectarnos con esa presencia de Dios? Repitiendo constantemente alguna afirmación positiva o decretos. Y tendrás entonces el efecto de aclarar tu mente. Aclarar. Fíjense qué hermoso. El rayo blanco tiene que accionarse en nuestra mente para que podamos ver con claridad la acción de Dios en nosotros. Si estás preocupado, lleno de nervios, ahí la mente está llena de ruido, bulla, y no te permite encontrar esa quietud interna dentro de tu ser. Entonces, como dé lugar, entonces usted se puede hasta aislar. Si la gente alrededor, todo el mundo está haciendo bulla, busque en lo posible, dentro de esa bulla, usted está en paz, en silencio con su ser. Y sí se puede. En el metro de Caracas, gracias Padre, en los metros de tantas ciudades, a veces son sitios de, digamos que de iniciación o de conexión divina, porque ahí sí te pones a practicar. Usted tiene que estar en un grado tal de armonía que tú acciones el amor y que solamente lo que se te acerque sea paz, orden divino. Si alguien te empuja, usted es el amor. Usted simplemente con un solo toque, usted está perdonando y dando el amor a esa persona. Y ya, no hay caos, no hay desorden, no hay agresión. Entonces, aprendamos a hacer que cada gesto de nuestro ser ya irradie una cualidad. Porque a veces de repente ni te da chance de, perdón, disculpa, sino ya tú sabes que ya pasó. Déjalo fluir.
y es que allí se manifiesta esa paz. Foto. Por ejemplo, vamos a hacer estas afirmaciones. Son muchos de ustedes ya las conocerán. Por ejemplo, todos. Solo tengo fe en el gran poder de Dios. Otra vez. Solo tengo fe en el gran poder de Dios. Y otra que es hermosa, y sobre todo cuando la persona tiene un poco de nervio ante la realización del decreto, usted va a decir: Dios se está ocupando de esta situación. Otra vez. Dios se está ocupando de esta situación. Y ya, usted le entregó el email, el telegrama, el mensaje de texto, lo que sea, y ya. Él está ahí accionando. Haga usted su parte. Energice y que le venga rápido la respuesta y la manifestación. Y este decreto que todos conocemos y siempre repetimos, que dice: Dios es amor. Dios es amor. Pero ese amor, recordemos siempre que es activo. O sea, es una actividad que Él está haciendo. ¿Y yo qué tengo que hacer como ser humano? Tener la expectativa gozosa de que eso se me va a dar. Tengo que estar así alerta. Gracias, Padre, que ya lo recibí. Y tengo que estar positivo. Y tengo que estar entusiasmadamente conectado a esa energía divina para que venga. Porque imagínate tú que viene ese regalo divino y usted está así. Como dicen el muñequito ese de los argentinos, que está la persona toda decaída, así todo boludo, así todo, la persona desanimada, no sé, algo por allí. Bueno, ese muñequito todo desanimado. Entonces hay gente que le pide a Dios no sé cuándo, y después tú lo ves con unas caras largas, encorvado, lo ves ahí todo como un garabato. Oye, y Dios esperando que alguien le reciba con las manos abiertas, y la persona con actitud depresiva, bajo, down, ahí no está, por ley de atracción, no le alcanza la energía para recibir ese regalo divino. O sea, se negó, le cerró la puerta a las narices a esa energía divina que le estaba trayendo la situación. Entonces, ¿y cómo lo sabemos? Por ley de correspondencia. Si usted está feliz, tiene la fe en que Dios le va a realizar eso que ha pedido, que ha accionado con la llave de oro, usted tiene que mantener la llave, ser el portador de esa luz y estar espaciado. Lo recibo, todo ese bienestar, toda esa alegría, toda esa salud. Gracias, Padre, que ya la tengo. Y ya, llueve, truena, relampaguea. Usted está todo el tiempo con la llave en la mano. De lo demás, si usted ve al otro que está deprimido, está triste o está pobre, enséñale la llave de oro. Contagio esa energía divina para que también sea feliz. Foto. Entonces, no importa, fíjense que lo que dice aquí, lo inútil o mecánico que al principio te parezca este tratamiento. O sea, ¿cuál tratamiento? El de repetir alguna afirmación positiva mientras usted espera el resultado. Pronto te darás cuenta de su efecto. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes repiten Dios, Dios, Dios? No se tranquiliza mucho. Dios. Se tranquiliza totalmente. Es inmediato, o sea, no es para después. No, se tranquiliza uno, entonces uno empieza a tener ya fe. Como que le trae uno una fe de que todo va a salir bien y es mágico. Exacto. Es como un aliento divino que te insuflaron como con una vitamina, algo así. Entonces, usted tiene que lograrlo. Y usted lo repite. ¿Usted cree que va a suponer una persona que hizo algo y le da pena pedir perdón y después pidió perdón y dice, ay, ¿cómo hago perdón? Y de verdad lo dices, perdón, y te realiza y eres tú ese perdón, la otra persona te perdona, pero usted tiene que empezar a perdonar a todos los que tiene alrededor, porque si tú le pides perdón a una persona, pero ¿cómo ella te va a perdonar si tú no has accionado por ley de correspondencia el perdón con lo que tú tienes aquí al lado? Hay gente que nada más por una cosita, involuntariamente, se llevó el lápiz, mira, perdón, pero se lo trae, es más, le trae 2 lápices. Pero de que haya eso y usted tiene que darle vuelta, sí te perdono, ay, gracias, qué bueno, y ahora tengo 2, qué sé yo. O sea, accionar esa energía de perdón, de amor, de tal manera que te cause mayor bendición. Foto.
Esto me encanta cuando él dice esto. Dice, no pretendas delinear por adelantado la solución que probablemente deba tener tu problema, tu situación o apariencia. O sea, el ser humano, uno piensa, ay, bueno, yo quiero tener un carro, y el carro que sea así, y que no sé cuánto, pedimos todo, y definimos, delineamos mentalmente cómo va a llegar la solución, o ese regalo que tú estás pidiendo, o la solución a ese estado de prosperidad, de salud, de amor, de buena voluntad, de lo que sea. ¿Verdad que sí? La mente se pone calculadoramente, no le busco un nombre porque, o sea, se pone tan calculadora la mente que quiere ser autoritaria con Dios y decirle a Dios, mire, yo quiero que tú me la traigas en una bandeja así de plata, tal y tal la situación a esta situación. O sea, veamos que hasta en eso muchas veces tenemos falta de amor con la presencia de Dios en nosotros. La energía de Dios es tan grande, es tan omniabarcante y tiene una visión de un largo alcance más perfecta de la que uno como ser humano pueda percibir de las situaciones. Entonces, no nos pongamos calculadores a definir, quiero que sea así, así, asado. Tú puedes proyectar, sostener el logro de la situación, pero no le limites a Dios que, bueno, imagínate tú que tú quieras amor y entonces le pones el amor que sea a través de un hombre o de una mujer con tales y tales características, y de repente Dios te tiene el amor allí, o sea, un buen amigo o una buena amiga o una familia o los compañeros te está dando ese amor que tú estás pidiendo, pero tú no lo ves porque le estás pintando una carita determinada, y esa carita o ese prototipo de ese amor que tú estás pidiendo no es para ti. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que ver que no estemos delineando, a juro, precisando, presionando los pasos de Dios. Dios es libre, dejémoslo actuar. Lo que uno tiene que hacer es energizar su presencia y que se manifieste y disfrutar en el camino todos los matices de su realización. Ay, qué divino, cómo está llegando, mira, ahora siento sobre el amor esto, ahora disfruto la compañía de todo el mundo. O sea, ver qué es el amor para ti, y en el menos momento que tú te des cuenta te sorprendes tú amando. Y eso, cuando tú estás amando, tú te vas a sentir aquí ¿cómo estaremos por acá adentro? Llenos, con paz, llenos, o sea, estemos plétoros de ese amor y podremos saborear todos esos regalos de la vida. Foto. Entonces, deja de pensar, por ejemplo, por curiosidad, en cuál serán los mínimos detalles, cuál será la forma de arreglar X situación, y deja ese resultado final en manos de Dios. A gente parece que cuando hacen decretos de prosperidad y de repente tienen que pagar el alquiler o terminar de comprar la casa o el apartamento, y dice, bueno, ¿y cómo me va a llegar tantos bolívares fuertes, euros o dólares, X, ¿no? Lo que usted quiera precipitar. Usted concéntrese que en un sello grandote que dice pagado, ya lo tiene, gracias Padre. Póngase a trabajar para que Dios le precipite el dinero. Pero no es que eso usted se pone a pensar, bueno, por aquí me va a venir tanto, por aquí el otro y por el otro. De repente te llega, y si tienes por ahí eres heredero universal de algún tío por allá, y te vino todo en un solo día, ¿tú le vas a decir a Dios que no? O sea, tu mente se va a impresionar de tanto que dice, no puede ser, no me lo creo. Créaselo y acéptelo, pero no le limite la acción de Dios. Déjelo actuar, sea libre. Y no juzgue ni piense cuáles son esos medios y cómo lo va a hacer Dios. Dios es más inteligente que cada uno de nosotros, una energía divina creadora. Y si no hay el medio físico, lo precipita. Punto. Y usted no pregunte más, usted acepte y dé gracias, Padre, porque ya lo tiene. Eso es todo. Foco. Entonces, lo que tú quieres es liberarte de la dificultad. Cuando tú aplicas la oración científica o la llave de oro, con eso basta. Vamos a suponer que la persona no se quiere curar y hace la llave de oro. ¿Va a funcionar? No. La persona quiere pagar la deuda, quiere pagar la casa para
para que sea de él. Si no la quiere pagar, porque está pensando, bueno, y después fulanito va a venir para vivir para acá, y luego el otro, y luego el otro. En esa duda, la persona no quiere pagar, no quiere terminar de cumplir eso. Entonces la oración no va a funcionar porque hay duda, no hay un plan divino definido, no hay un recorrido de luz bien trazado en esa situación. ¿Sí? Entonces lo primero es querer liberarse de la situación o querer lograr el bien en esa situación. Foto. Haz tu parte porque Dios nunca falla. Vamos a repetirlo. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Ojo, si sucedió algo y no fue como tú querías, como tu personalidad lo esperaba, silénciala, cállate. Dios nunca falla. Ahí va a venir la respuesta a ese decreto, a esa perfección, a ese bienestar en tu hogar, en tu familia, en tu país. Usted lo que tiene que hacer es energizarlo contra viento, marea, nieve, lo que sea. Con el sol más radiante, dice, gracias Padre, que ya todo está bien. Dios nunca falla, solamente Él ajusta los tiempos para que todo sea en armonía para todo el mundo. Foto. Entonces, que sea la llave de oro el medio de tu abrir la puerta de la salud, la prosperidad, la felicidad, la libertad y el bienestar de Dios. ¿Qué les parece? ¿Vamos a usar la llave? Gracias Padre que sí, y gracias Padre, somos buenos usuarios de esa energía divina. Bueno, hacemos entonces a continuación la práctica de la prosperidad. ¿Ya? ¿Foto? Bueno, hasta el próximo encuentro de Jueves con Caracas. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y sigamos expandiendo esa luz, ese bienestar en la humanidad. Magali.